conversar con dos investigadores que hacen parte de un conjunto mayor que han escrito este libro, que me parece, de todo lo que yo he estado leyendo, se aproxima de una manera consistente a perfilar al presidente de la República y a identificar qué cosa es lo que generó no solo su presencia pública a nivel nacional, su ascenso en la política y su llegada a Palacio de Gobierno. Y tal vez aquí podamos encontrar algunas pistas también para entender un poco por qué el gobierno en estos 50 y más días está como está, ¿no? Pero antes de conversar con Raúl Asensio y Natalia González, quiero hacer este anuncio que me acaba de comunicar Carlito Yancul, productor del programa. Mientras dure el programa, porque después de esta entrevista que voy a tener con Raúl y con Natalia, voy a conversar con César Hildebrand y voy a hablar sobre este libro, Confesiones de un Inquisidor, Memoria de César Hildebrand, en entrevistas magníficas que hace con Rebeca Diz. Y ahorita vamos a hablar sobre este libro. Entonces nos han llamado nuestros amigos de El Buen Salvaje, de esta magnífica librería que yo recomiendo a ustedes todos los días tienen que frecuentar. Y nos han dicho que en el transcurso del programa de hoy, hasta que termine el programa de hoy, estos dos libros, Confesiones de un Inquisidor, César Hildebrand, sus memorias, y El Profe, van a tener un 15% de descuento. Así que ustedes lo compran mientras estamos en el programa, van a tener un descuento de esa naturaleza. Recomiendo, porque estos dos se van de todas maneras a agotar, así que cómprenlos ya. Bueno, cierro paréntesis y voy a presentar a mis invitados. Raúl Asensio y Natalia González, que han tenido la gentileza de darnos un minuto de su tiempo esta mañana para hablar sobre varios temas. Natalia, Raúl, qué gusto saludarlos. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias. Es un gusto para mí tenerlos aquí en el programa y creo que nos hemos demorado un poquito en convocarlos para hablar sobre este libro que me he leído hace algunas semanas ya, pero creo que sigue siendo más oportuno y pertinente que antes todavía, porque no se logra descifrar qué es el presidente Castillo, y tal vez ustedes nos ayuden con algunas pistas. Comienzo un poquito en el orden del libro, digamos, los ensayos que ustedes hacen, ¿no? Raúl, tú comienzas, digamos, en esta larga lista que recomiendo puedan leer nuestros seguidores, hablando sobre algunos elementos que han caracterizado el comportamiento, el discurso y la conexión del presidente con determinados temas. Y hay un asunto que refieres de una manera, me parece, importante, que es la búsqueda de la representación del provinciano redentor, es decir, identificar y caracterizar de la mejor manera lo que es el provinciano en estos tiempos. Y refieres a otros ilustres, ¿no? Hablas de Mariátegui y Moqueguano, hablas de Julio Cetello, hablas de Aya de la Torre, Trujillano, pero hablas de las peculiaridades de Castillo. Pero junto con eso incorporas otro elemento que dices, tal vez ese no sea suficiente para entender a Castillo. Hay otro elemento que tú dices de las discusiones que hay en materia de ciencia política y social, de que hay una especie de fatiga global, es decir, lo globalizante está como desvaneciéndose un poco y surgen otras cosas de esas construcciones más locales y regionales. ¿Cómo le dirías a que nos siguen esos elementos son parte de las características del profesor Castillo? Sí, Glatzer, en realidad creo que un elemento clave para entender la elección de Castillo es conjugar al mismo tiempo elementos nacionales, idiosincrásicamente peruanos, que pueden estar detrás del personaje, junto con también comprender que Castillo es parte de una tendencia global de reacción, de alguna manera, contra el tipo de política y el tipo de globalización que hemos tenido en los últimos años. Esta globalización, con sus enormes beneficios, con sus enormes ventajas en términos de reducción de la pobreza, en términos de crecimiento de las libertades, ha generado también un conjunto de incomodidades en determinados sectores del público que tienen que ver con la disolución de lo que los antropólogos llaman los vínculos fuertes, con la disolución de la nación, con la disolución de la familia, con la pérdida de cierto sentido de pertenencia y de cierto sentido de control de la propia vida. Y creo que en ese sentido estamos viendo un conjunto de reacciones que no se circunscriben al Perú, de reacción nacionalista o, como lo llamo en el libro, de reacción nativista, es decir, un intento de recuperar ese sentido de pertenencia y ese sentido de control de la propia vida y del propio destino. Y ahí caben tanto movimientos de derecha como de izquierda.
Es decir, en ese sentido, depende mucho de las condiciones del país que esta incomodidad se exprese por la derecha o se exprese por la izquierda. Y por eso una de las cosas que sostengo en el libro es que, en realidad, más allá de esa ideología formal que dicen tener, el movimiento que está detrás de Castillo, en el perfil de votantes, en el perfil de sentimientos que hay detrás, se puede homologar en determinada forma a otros movimientos como los que encontramos con Trump en los Estados Unidos, con los hermanos Kaczynski en Polonia y en otros países del mundo, que tienen detrás esta incomodidad y este deseo de recuperar el sentido de pertenencia y el sentido de cierto control sobre la propia vida. Sí, no, y es verdad que cuando a veces se reduce la discusión a izquierdas o derechas, caemos en el error de no identificar características que pueden tener ambos y darlo expresando de modos distintos, ¿no es cierto? Esta lógica de reacciones nacionalistas pueden venir de ambos lados. Después voy a regresar a preguntarte sobre otro asunto, pero quisiera introducir otro elemento que Natalia en lo que plantea incorpora. Y es bien interesante, Natalia, porque en el caso de el ensayo o lo que tú planteas aquí en el libro, incorporas dos cosas que son importantes. Una, digamos, lo que significa un país como el nuestro el ser profesor y cómo el magisterio, o sea, los colegas del profesor Castillo, terminan siendo fundamentales para avanzar en este acompañamiento hasta llevarlo al poder. Pero nace de una experiencia directa, de un trabajo que ustedes tienen con profesores permanentemente, es decir, nace no intuitivamente, sino de un diálogo real con las percepciones que ellos tienen. Cuéntanos, Natalia, un poquito ese perfil más de profesor de Pedro Castillo en un contexto como el de la elección y ahora, por supuesto, su gobierno. Mira, sí, tratando de hacer una conexión como lo que nos ha dicho Raúl, ¿no? De este fenómeno global, internacional, de muchos países. Bueno, esto se expresa en el Perú de manera particular, ¿no? Hace años, hace casi 30 años, desde toda esta época del neoliberalismo, se han ido como forjando esta demanda, esta contraposición entre el capital, la capital Lima y la provincia, ¿no? Entonces, esto se ha ido amasando lentamente, muchas veces silenciosamente, y junto con esto hay un conjunto de actores en el Perú que fueron perdiendo paulatinamente peso social en la sociedad, y uno de estos son los maestros, ¿no? El neoliberalismo, la década 80 fue nefasta para el sector educativo, para los maestros, y en los 90 perdieron totalmente poder adquisitivo, un reconocimiento social, hasta más o menos el año 18, que con la nueva carrera pública magisterial se comenzó a dar importancia a los maestros, y estos fueron recuperando, gracias a la carrera meritocracia, reconocimiento social. Entonces, y esto iba de espaldas frente a la función social que tenían los maestros en el Perú en todo el siglo XX, ¿no? Los maestros fueron los que llevaron durante gran parte de los 200 años de la vida republicana el Estado a los lugares más alejados del país. Es el sistema estatal más grande. Ahí donde nada llegaba un maestro, y llegaba con una mochila llena de cosas muy importantes y muy simbólicas, ¿no? La escritura, la lectura, el aprendizaje de ciertos aspectos de la ciudadanía, y de la mano de los maestros, las comunidades del interior se conectaban con la sociedad mayor. Entonces, la figura del maestro en las provincias, al interior del país, es fundamental. Y en la primera vuelta lo que nosotros encontrábamos es que el magisterio no lograba adherir a ninguna de las candidaturas. Y poco a poco, ante la emergencia del profesor, luego del primer debate, los maestros comenzaron a identificarse no solamente con un colega, sino con un colega que era como la mayoría de ellos, ¿no? Provinciano, nacido en un pueblo parecido, con una trayectoria parecida, primer miembro de la familia en obtener educación superior, con cierto éxito en la vida política,
porque el profesor, además de ser profesor, cumplía un rol importante en el espacio donde había nacido y se desempeñaba como miembro de las rondas campesinas y también como político. O sea, ya era reconocido por su participación política, primero en Perú Posible y luego en algunas organizaciones de su entorno. Entonces, esto fue fundamental para lograr la adhesión de sus colegas y para contribuir con esa campaña de pasa la voz sobre quién vamos a votar, ¿no? Más allá de una campaña en los medios formales, etcétera. Exactamente, y ahí, digamos, digamos, en el ensayo que haces junto con Macarena Moscoso, dices y usas una frase que a mí me pareció muy interesante y que resuelve bastante bien. El profesor puede terminar siendo el héroe cultural, ¿no es cierto? Tratando de condensar un poco lo que la gente entiende es el maestro en su comunidad y esta combinación de paisano-colega, ¿no? Paisano y colega. Además, hay un testimonio de una de las profesoras, no sé si es hombre o mujer, no me acuerdo, pero que le preguntan cómo se entera de Pedro Castillo como candidato. Dice cuando lo empiezan a terruquear, o sea, empiezan a decir que hay un terrorista, que hay un maestro que esto, y dice, pero los maestros no somos. Y ahí me doy cuenta que hay un profesor compitiendo en esta campaña. Regreso contigo, Raúl, para preguntarte en esto que tú ya iniciaste, ¿no? Hace un rato en tu presentación. Y quería hablar sobre esta lógica que también Natalia nos dice, ¿no? Lo de provincia y lo de Lima. Ver que Lima no siempre gane, es decir, que la balanza no siempre se incline a Lima, una reivindicación provinciana, pero desde una lógica no solo de una especie de, como lo dices también, revolución económica y social, sino también moral. Incorpora la lógica de que, digamos, eso también ha sido inmoral y por lo tanto hay que revertir esas presencias. ¿Eso cómo se expresa, por ejemplo, en el ascenso de cuánto pega eso en la gente que sigue a Castillo? Es decir, no solo es para hablarle de igual a igual a los que siempre han estado en el poder, sino para someterlos a una dinámica de sanción por lo inmorales que han sido. Estoy, digamos, diciéndolo en mis términos, ¿no? Sí, en realidad otro de los puntos que sostengo en el texto y que, bueno, ya han tratado también otros autores es la necesidad de ver esta elección también en un largo plazo de cómo se construyen los imaginarios políticos en el Perú. Toda comunidad nacional, toda comunidad tiene sus propios personajes políticos emblemáticos. Y en el caso peruano, este personaje político emblemático es el provinciano redentor, lo que yo llamo el provinciano redentor. En realidad este es un personaje recurrente que aparece en momentos de crisis de la historia peruana a lo largo de todo el siglo XX. Castillo no es el primer representante de este arquetipo del provinciano redentor, sino que hemos tenido previamente a Leguía, hemos tenido previamente a Velasco, hemos tenido previamente al propio Valentín Paniagua. Esto parte de un sustrato que considera que el predominio creciente de Lima no solamente tiene, como tú bien has señalado, un componente social y económico, sino también un componente moral. Un componente moral en el sentido de que por un lado estaría Lima poderosa, Lima rica, Lima también corrupta e indolente, y frente a esto un resto del país que se caracteriza no solo como oprimido, sino también como una suerte de reserva moral de la peruanidad, de epicentro moral de la peruanidad. Y este arquetipo entra a funcionar en muchos momentos, sobre todo en momentos de crisis en los cuales aparecen personajes como Castillo, que se apropia de este arquetipo del provinciano redentor y se perfila a sí mismo como el portador de una serie de valores morales, de una serie de valores de regeneración de la República, no solamente en términos sociales, no solamente en términos económicos, sino también en términos morales. Entonces creo que es importante introducir en el debate, junto a los elementos coyunturales que muy bien ha analizado Natalia, de cómo la candidatura de Castillo fue creciendo en las últimas semanas, estos elementos de larga duración sobre el imaginario político peruano, que son tan recurrentes, que los hemos visto aparecer y resurgir varias veces, casi desde el comienzo de la República, pero sobre todo desde el comienzo del siglo XX. Hemos tenido muchos provincianos redentores y ahora tenemos un nuevo provinciano redentor en el poder. Sí. Ahora, Natalia, tú haces referencia a lo que termina siendo el valor de algo que es más que una frase, esto de palabra de maestro, ¿no? Que es una cosa, además, dicha muy bonita, es decir, palabra de maestro, dándole a la voz del maestro una honestidad que acompaña sus actos, ¿no? Es como una certificación de que al maestro le tienes que creer.
Y sobre eso te quería preguntar, porque ustedes hacen todo un relato sobre el tema de el pelear de igual a igual con lo que siempre han estado en el poder, ¿no? Es decir, reivindicar a alguien diferente, pero que no se achica frente a los otros, para decirlo en términos más coloquiales. Y el otro asunto vinculado a eso es que termina ganando, o sea, termina ganando. Y gana frente a un, digamos, acoso brutal de los medios de comunicación o la búsqueda de un descrédito, ¿no? No solo por el terruqueo, que es uno de los elementos, sino hay varios otros. Pero sobre eso, ustedes dicen, en el terruqueo, conversando con profesores y profesoras, en los más antiguos, evidentemente, llevaba a una reacción. Pero había jóvenes maestros y maestras que se sumaron tarde a apoyar al profesor porque algunos fueron tocados por eso y creyeron realmente que podría ser alguien que llevaba esas ideas, digamos, más prosenderistas, por decirlo de alguna manera. Sobre eso, ¿qué podrías comentarnos? Bueno, palabra de maestro es una palabra importantísima y además el triunfo de Castillo. Uy, tenemos un problema, Natalia se ha quedado... No te escuchamos, Natalia, esa frase no se te escuchó, te quedaste como... ¿Ahora bien? Ahora bien, ahora bien. Bueno, decía que el triunfo de Castillo se explica por asuntos profundos del país, pero también circunstanciales, ¿ya? Y el hecho de que se haya dado la campaña en medio de la epidemia, donde los maestros estaban cumpliendo una tarea titánica, o sea, los maestros que han sido capacitados, enseñados a cumplir un trabajo en aula, de un día para otro se vieron obligados a hacer lo posible para dar el servicio educativo a distancia. Estaban necesitando una reivindicación, ¿no? Entonces, palabra de maestro, los maestros con lo que podían estaban trabajando todos los días tratando de que el Estado siga atendiendo. Así como sucede hace muchísimos años cuando el profesor rural llega a las escuelas a pesar de todas las dificultades, ¿no? Entonces la palabra de maestro tiene valor al interior de las poblaciones más pobres, aquellas que lo único que tienen muchas veces del Estado es su maestro y su policía. Entonces, creo que eso era importante. Lo segundo era la respuesta a esta campaña tan fuertísima de que se hizo desde Lima, desde los medios de comunicación hegemónicos, ¿no es cierto?, respecto al terruqueo, ¿no? Los profesores son un sector muy sensible a este asunto. No olvidemos que al comienzo de Sendero Luminoso, muchos docentes fueron correas de transmisión de este pensamiento y fue muy difícil y feroz la represión contra ellos. Y luego fue muy difícil volver a limpiar la trayectoria de maestros, sobre todo en el sur andino, ¿ya? En las regiones del sur. Entonces, una reacción contra esa campaña de terruqueo fue también decir, no es terruco el profesor, no somos terrucos nosotros, y ahora estamos nosotros trabajando para que el Estado siga funcionando de alguna manera. Entonces, todas estas cosas se fueron juntando de manera, no sé, mágico-religiosa en medio de la campaña, ¿no? Muchas circunstancias que permitieron que se terminara de adherir grandes grupos de la población en las regiones a la campaña del profesor Castillo, ¿no? Fue circunstancias profundas y circunstancias coyunturales. Sí, esto y yo también creo que fue fundamental, ¿no? Porque hubo un esfuerzo no reconocido, sobre todo al inicio, de los maestros para tratar de adecuarse a esta época. Injustamente a veces, digamos, sometidos a dinámicas de incomprensión
por también los padres de familia que estaban desesperados de que las cosas se compusieran o empezaran a caminar, ¿no? Y no solo lo digo en el ámbito público, donde se evidenciaron, pues, lamentablemente las brechas, sino en el ámbito privado también. O sea, digamos, yo que tengo mi hijo en un colegio privado, los padres de familia a veces incomprensiblemente contra los profesores por no poder adecuarse tan rápidamente a lo que ellos imaginaban debería ser, si nadie estaba preparado para una cosa de esta naturaleza, ¿no? Es bien importante ese punto también. Ahora, Raúl, te pregunto porque ahí se incorpora otro elemento, ¿no? Tanto Natalia como Macarena ponen un dato interesantísimo sobre el profesor, que el colegio en el que enseña tiene 43 alumnos y tiene solo 3 profesores. O sea, no es cualquier profesor, además, es un profesor de ese tipo de colegios en nuestro país, ¿no? Pero llega a la vida política porque hay ahí un tramo que no hace como profesor de aula, no hace solo como rondero, no hace solo como, digamos, un personaje que estuvo vinculado a la política de Perú Posible, como ha dicho Natalia, sino también como sindicalista. ¿Qué elemento le suma a la trayectoria ese rol, ¿no es cierto? Porque ese también es un asunto que hoy día tiene que administrar frente a sus pares. Y una cosa que me decía alguien de Perú Libre, que no fue tan difícil armar la lista de Perú Libre, a diferencia de lo que pasa en otros partidos, porque pusieron a muchos profesores bajo la idea que no iban a ganar la elección. Y lo llenaron y mira, ponga acá, y varios han terminado siendo congresistas. Tal vez lo mismo pasó con el presidente. Sí, en realidad creo que una de las claves, de las múltiples claves que explican estos 50 días que hemos tenido de gobierno, es que probablemente ni siquiera Castillo ni siquiera Perú Libre pensaban que iban a ganar. Es decir, fue una lista presidencial y un equipo de gobierno y una lista de congresistas armada para superar la valla, que era realmente el objetivo principal que tenía Perú Libre en estas elecciones. Después ha ocurrido todo lo que Natalia nos ha contado, ha ocurrido todo lo que todos hemos visto y resulta que Castillo es presidente. Pero creo que en parte el caos que hemos visto en estas primeras semanas se explica por la propia sorpresa de Castillo de encontrarse en la posición de presidente, por la propia sorpresa de muchos de los congresistas de haber resultado elegidos como congresistas cuando muchos de ellos ni siquiera lo pensaban. Estaban en la lista, como tú bien has señalado, porque las listas se tienen que completar, básicamente. Entonces creo que sí, creo que efectivamente junto con la inexperiencia, la sorpresa, parte de lo que estamos viendo en estos primeros días, en estas primeras semanas, es ese adaptarse, ese aprender a ser ahora gobernante. Y creo que no es casualidad que estemos viendo un Pedro Castillo que se siente mucho más cómodo en el papel de símbolo, mucho más cómodo en el papel de emblema que en el papel de gobernante. Creo que es un Pedro Castillo que él todavía no ha hecho esa transición entre ya no ser el candidato, sino ser el símbolo, un papel en el cual se siente bastante cómodo y en el cual ha logrado finalmente construir un personaje político, a ser el Pedro Castillo gobernante, el Pedro Castillo presidente del país, que todos los días tiene que tomar decisiones y que todas las decisiones son complicadas. Todas las decisiones son complicadas porque, como tú perfectamente sabes, Glatzer, hacer política consiste al final en favorecer a unos, en beneficiar a unos y otros que salen perjudicados. Hacer ese tránsito es algo que Castillo tendrá que hacer en algún momento, que todos suponemos que tendrá que hacer en algún momento. Pero creo que todavía no termina de hacerlo y creo que todavía se siente mucho más cómodo en el papel de símbolo, en el papel de emblema, que en el papel de gobernante. Sí, mira, esa definición es bien interesante, ¿ah? No la había escuchado tan claramente, ¿no? El símbolo, claro, y lo ha hecho ahora en la OEA también, porque creo que como se hace en política, eso tampoco está mal, o sea, él ejerce, pues utiliza, o sea, digamos, sería tonto de decir soy distinto a lo que soy, es lo que es. Como dice Natalia en su ensayo también, él es de ahí, él no ha ido, como Keiko que digo, he tenido que venir hasta aquí, no, el otro ya era de ahí, ¿no es cierto? Entonces, eso se ejerce, pero no solo puede ser eso. Ahora, Natalia, incorporo otro elemento que tú planteas también, ¿no? Y tiene que ver con el pragmatismo sindical, porque tampoco hay que efectivamente romantizar que los sindicalitos, digamos, tienen otros propósitos también. Sabemos que en el magisterio la disputa no solo es ideológica, hasta me atrevería a decir que centralmente no es ideológica, era la disputa por la derrama magisterial, el momento en el 17 se conformaron con esa finalidad también. ¿Eso cuánto ayudó a lo que después ha terminado siendo para Castillo, a favor y en contra? A favor porque logró juntar a sectores con, digamos, su liderazgo sindical, pero también le ha merecido que esos vínculos, esas juntas, le generen críticas porque había pues sectores radicales dentro del magisterio
que vieron en Castillo a alguien que podía canalizar lo que ellos querían en ese momento. No es que él es senderista o prosenderista, es una persona que canalizaba lo que en ese momento era el acuerdo. ¿Cuánto de eso le ha servido en la campaña o crees que todavía eso no y más bien podría de alguna manera empezarlo a usar ahora que está en el gobierno? Porque como dice Raúl, y lo dijo el presidente Sagasti en algún momento, para yo decir un sí en el gobierno, tuve que decir varios no, o sea, tienes que decidir, así es. Y la insatisfacción es mayor que la satisfacción en la política. Pero, ¿le está sirviendo algo o todavía ves como Raúl que es muy simbólico y todavía no está poniendo todo lo que... Ya, no escuché la última parte porque vi que nos quedamos todos te congelados, pero preguntaba entendí si es que ya el presidente el Castillo sentido. o el candidato Castillo, el símbolo Castillo, está poniendo todo lo que tiene, al gobierno le falta algún elemento que ahora le podría servir ya para gobernar. Ya, tres cosas primeras. El sindicalismo en el magisterio, ¿ya? El sindicalismo en el magisterio en los últimos años tiene que ver con arrebatarle a Patria Roja el liderazgo sobre el SUTEP, ¿no? Pero no solamente tiene que ver con el control de la derrama, sino que tiene que ver con la política de diálogo con el Estado, ¿no? Con todas sus limitaciones, el SUTE Patria Roja como que ha apoyado, se ha adherido a estas políticas de modernización del magisterio peruano. Punto uno, eso. Que no ha sido el caso de los SUTEP con ARE del interior del país, ¿no? Ellos están todavía en contra de todos estos criterios de evaluación, de una carrera meritocrática, ¿no? Y esa fue la bandera que usó Castillo para presentarse a sus colegas. No era un desconocido en el momento que se inicia la campaña, era el que había liderado la huelga del 17, tomado la Plaza San Martín, y nuevamente ahí se erige como un símbolo, ¿no? Era el provinciano que llega a la Plaza San Martín, la toma y pone en jaque al gobierno de Kuczynski. Me parece que esa figura a él le acomoda muy bien. ¿Que es suficiente este aprendizaje sindical para el gobierno? No, porque ahora está al otro lado de la mesa y no se trata de reclamarle a nadie un pliego de reclamos, sino de hacer funcionar el pliego de reclamos para los otros que están reclamando atención, responsabilidad y decisión, ¿no? Entonces, me parece que, y además, está muy solo. Siento que el profesor Castillo veo que no puede decidir porque tiene por un lado el partido Perú Libre, el grupo de chotanos que lo acompañan es a todas luces insuficiente para generar una fuerza dentro del gobierno, ¿no es cierto? Y la izquierda democrática limeña no logra tener hegemonía en ese grupo. Entonces me parece que el gran problema acá es que no se decide con qué grupo va a terminar el profesor Castillo tomar decisiones respecto a lo que será su futuro gobierno, porque hasta ahora sentimos que no hay gobierno, porque no se van tomando decisiones del día a día y las que se toman terminan siendo muy cuestionadas. Creo que su aprendizaje político no ha sido suficiente y creo que tiene un problema grave con las alianzas. ¿Con quién va a gobernar? ¿Con qué grupos van a ser sus aliados y lo van a sostener frente a las decisiones que va a tomar, que va a significar dejar de lado a grupos que parece que no le suman ahora, ¿no? Ahora, creo que al mismo tiempo, frente a esta indecisión que esta vez es muy visible, la reacción del establishment limeño es absolutamente desmesurado, ¿no? Hay como una histeria colectiva frente a sectores muy radicalizados de la izquierda, sobre los que hay que
vigilar, actuar, pero que no son terroristas. O sea, yo creo que si tú tildas a alguien de terrorista ahora, lo estás anulando para el juego político. Porque ser terrorista es estar fuera de la ley. Sí, pues. ¿Ya? Y muchos de los que están ahora en el gobierno, congresistas, ministros que forman parte de Perú Libre, llegaron con el voto popular y no han cometido actos de terrorismo. Y lo que toca en este momento es tener con ellos un enfrentamiento político y anularlos en la arena política, pero que este terruqueo debe parar, se debe comprender lo tremendo que es tildar a alguien de terrorista y lo anular, y cómo esto anula su presencia en la política, y que esto es gravísimo porque termina anulando a un grupo que luego emerge en este proceso de desorganización y de que estamos viviendo ahora. Toda esta gente que está en el gobierno no ha podido participar de la política en todos estos años, y cuando llegan los terruquean y los vuelven a anular. Luego esto emerge con una fuerza desorganizada, y entonces eso es muy malo para el país, ¿no? No, sin duda, sin duda. Y ya para terminar, una última rueda, esto es bien importante, ¿no? El terruqueo es muy grave porque refiere a un delito grave y algo muy sensible en un país donde Sendero y el RMTA nos hicieron tanto daño. O sea, no es insultarte de cualquier modo, no es descalificarte de cualquier manera, porque uno te puede decir otra cosa, ya te puede o no gustar, pero en fin, lo aceptas. Pero eso es, miren, si a Avelino Guillén le han dicho que es proterrorista, cuando él es la ley, digamos, fue fiscal y puso a muchos dentro, entonces estamos frente a una histeria claramente. Tengo una última, lamentablemente breve rueda, Raúl, para decir qué margen de acción le ves al presidente y a su gobierno. No solo temporal, ¿no es cierto? Que ya es una duda, lamentablemente. Porque uno diría, todavía están 50 días, le faltan 4 años y tanto. No, pero en el país no se sabe si van a ser 5. Pero ¿qué margen tiene de otra naturaleza? Y lo mismo para ti, Natalia, para terminar muy brevemente, ya para ir cerrando, agradeciéndoles mucho, por supuesto. Glatzker, tú sabes que en el ajedrez hay una posición que se llama rey ahogado, en la cual estás en una mala posición, pero te muevas para donde te muevas, probablemente vas a estar en una posición peor. Yo creo que Castillo solo en estos 50 días se ha metido en esa posición. Está ahora mismo en una posición de rey ahogado en la cual cualquier movimiento que tome va a ser tremendamente arriesgado. ¿Quiere decir esto que la partida ha terminado? De ninguna manera. De ninguna manera. Todavía hay posibilidades de que Castillo reconduzca la situación, pero cualquier maniobra que haga a corto plazo va a ser arriesgada y va a traer mayor inestabilidad. No sé si le va a salir bien. Creo que todavía tiene tiempo, pero creo que el tiempo comienza a agotársele. Muy bien. Natalia, para terminar, ¿alguna anotación final? Lo mismo que dice Raúl, y yo pondría énfasis con sus aliados. O sea, con quién decide dar este movimiento arriesgado va a depender el éxito del movimiento y que no termine como el rey ahogado. Y poner énfasis un poco en la responsabilidad que se necesita ahora para los habitantes de nuestro país. O sea, la pobreza, falta de trabajo, o sea, no estamos en cualquier situación. Sí, pues. Sí. Ahí tiene una de tener mucha más responsabilidad sobre todos. Sí. Sí, creo que ahí tiene una magnífica posibilidad de, para decirlo en términos más coloquiales, enganchar con sectores inclusive que no votaron por él, que tienen los mismos problemas de los que votaron por él, porque no todos los que votaron por Keiko son gente que le va bien, o que le iba bien antes, pero ahí tiene que saber cómo hacerlo. Raúl, Natalia, ha sido un gusto tenerlos en el programa, y ha sido un gusto y un placer siempre leer lo que produce el IEP, que siempre saludo, siempre reconozco, y por supuesto invito que adquieran y otras publicaciones que el IEP está sacando por estos tiempos. Un fuerte abrazo a ambos, muchísimas gracias por haber participado con nosotros.